Estamos aquí, bueno, ya tenemos sí a Joel Isa, el director. Jael Isa, director ejecutivo de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana. Es un nuevo organismo que ha creado el gobierno central en un esfuerzo por organizar el tránsito encabezado esta nueva estructura por el Ministerio de la Presidencia con la cabeza de su ministro Lisandro Macarrulla. Buenas tardes, Yael. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Algo que yo quisiera, en principio, para tener claro, ¿qué es esta nueva dirección? O sea, ¿qué va a ser? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde está su radio de acción? Bueno, la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana es una unidad ejecutora de los proyectos de transporte masivo que ha priorizado el señor presidente de la República. Entonces, ha habido cierta confusión con la competencia que se entiende que tiene con el Intran, y en lo absoluto, de hecho, nosotros hemos tenido ya reuniones de coordinación con el director del Intran, porque el Intran es la entidad rectora, es la entidad planificadora de todo el sistema de transporte. En todas las grandes ciudades, esto ha sido un gran esfuerzo, lo del Intran. De hecho, venimos formando parte de ese esfuerzo y acompañando al Intran en ese proceso. Se consolida un ente rector del sistema de movilidad, un ente planificador y supervisor del sistema de movilidad. Pero el Intran no hace una ejecución de un proyecto de infraestructura, ni trabaja con construcciones, con la estructuración de proyectos que va a estar desarrollando esta unidad. Entonces, en ese sentido, el presidente ha delegado en el Ministerio de la Presidencia, a través de la creación de esta oficina, que va a ir estructurando unos fideicomisos que van a permitir el desarrollo de proyectos de movilidad, de transporte masivo, incluyendo tanto inversión pública como vinculación de capital privado según cada uno de estos proyectos. Esto ha sido ya socializado, discutido, analizado estos proyectos y el alcance de esta institución, esta nueva institución, con los sindicatos que tienen en República Dominicana, como sabemos, un poder excepcional en cuanto a lo que es el control de esa movilidad urbana. Mira, el proyecto de movilidad urbana que se ha estado trabajando se enmarca dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Santo Domingo y la ciudad de Santiago de los Caballeros. Esto no es una iniciativa que nace ahora. Con la conformación del Intran, venimos con la cooperación de agencias multilaterales, como es la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, que son instituciones que aportaron los recursos para que se hicieran los estudios de demanda y la planificación sectorial que establece la ciudad. Y eso es lo que está enmarcado en el plan de movilidad y es lo que se viene implementando. Entonces, los proyectos que se van a implementar no están desligados de la reforma que viene realizando el Intran, todo lo contrario, vienen a potenciar esa reforma, como es el corredor Núñez de Cáceres, como va a ser el corredor Churchill y Charles de Gaulle, y todos los corredores que vienen haciendo el proceso de reestructuración que establece la ley 6317 y que viene implementando el Intran. Ahora, estos proyectos de corredores de autobuses requieren de unos ejes estructurantes de transporte masivo, como hoy en día es el metro. Entonces, nuestra oficina, que recién nace, viene trabajando hace varios meses a través del Gabinete de Transporte, en coordinación con el Intran, con el Ministerio de Obras Públicas y con todas las instituciones que tienen que ver con este sector, en la consolidación de unos proyectos de transporte masivo que permitan resolver y atender la mayor demanda de viajes que tenemos en cada una de las principales ciudades. ¿No choca esto con la ley 6317, o sea, la creación de ese nuevo organismo? Todo lo contrario. Nosotros estamos, al contrario, apoyando bajo la ley 6317 las ejecuciones que nos va a ir indicando el Intran como ente planificador. En el artículo 20 de la ley, el Intran, la ley ordena a la conformación de fideicomisos
para la estructuración de estos proyectos de infraestructura. Y si vamos a la experiencia regional, cuando vemos ciudades como Medellín, que es uno de los referentes regionales más importantes, ustedes van a ver cómo Medellín tiene la entidad planificadora y rectora del sistema, que es la que nos va a aprobar, de hecho, esos proyectos. Nosotros no podemos ejecutar nada sin la anuencia del Intran. Y luego tú tienes las unidades ejecutoras, que son las que ejecutan los proyectos que fueron definidas por el Intran. ¿Por qué se crea una oficina para este tipo de proyectos? Estos proyectos son de un nivel de especialización muy grande que tienen que ver con diferentes componentes, más allá del componente de infraestructura. Tienen que ver con componentes no solamente de obra civil, sino con componentes electromecánicos, tecnologías y diferentes sistemas que interactúan en la implementación de este tipo de proyectos. El diputado Tobías Crespo dice que lo que debió haber hecho el Poder Ejecutivo era aplicar y dar cumplimiento al artículo 356 y su párrafo de la ley 6317 y que, bueno, que le da, que transforma a la ONSA en operador del Estado eficiente con capacidad para así establecer y dar servicio de corredores de transporte en todo el país a través de una tarifa justa, de un transporte público eficiente. Excelente. El diputado Tobías, querido amigo Tobías, que tuvimos en la estructuración juntos de esta ley, no está en lo incorrecto cuando dice que hay que darle curso al artículo 356. El artículo 356 ordena a que tanto la OPRED como la ONSA se conviertan en empresas operadoras de transporte público, sean empresas públicas o mixtas. Y ese es el objeto que tiene ese artículo. Y eso tiene que hacerse, tiene que ser de las acciones que tienen que llevar a cabo la OPRED y la ONSA, de convertirse en empresas operadoras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se crean estas empresas operadoras, crea un vacío, o sea, queda un vacío de ejecución de proyectos de transporte masivo. O sea, el diseño, la construcción, la estructuración de inversiones sobre este tipo de proyectos de transporte masivo necesitan unidad ejecutora y por eso es que se crea esta unidad. Esto fue parte de las propuestas cuando se hizo la ley 6317, cuando se veía que entidades como la OPRED, que pasan a ser operadoras, ya no ejecutan, entonces el gobierno necesita de unas unidades especializadas que permitan hacer este tipo de proyectos y estructurar este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos son bastante complejos porque tienen que ver con tecnologías bien avanzadas que no necesariamente se disponen ese conocimiento en las distintas instituciones que establece el Estado actualmente. Ya cuando tú hablabas hace un momentito y ponías el ejemplo de el corredor de las Núñez de Cáceres, ese corredor de las Núñez de Cáceres, que fue anunciado con bombos y platillos, fue denunciado 3 meses después por el principal sindicalista que está operando, lo que es Antonio Marte, y decía que fue una trampa para ellos y que fue una trampa para los usuarios, porque a ellos se le vendió una cantidad de usuarios que no existía a final de cuentas, y los usuarios que entendían que iban a tener un servicio a un costo muy moderado estaban confrontando ya un aumento, y se produciría un nuevo aumento si el gobierno no le daba un subsidio para ese corredor. Entonces, por esa era mi pregunta de si habían conciliado con los sindicatos, porque sabemos también la experiencia de cómo los sindicatos encabezados por Fenatrano decidió en un momento determinado que ningún autobús público del sector público podía servir de punto de enlace en las salidas de los metros. Y fue tanto así que las guaguas estuvieron a punto de podrirse ahí en un almacén, por así decirlo. O sea, por eso a mí pregunto, o sea, ¿hasta dónde ha habido esa conciliación realmente? Mira, la reforma integral de corredores es una atribución del Intran, o sea, quien va a ejecutar esa reforma de los corredores es el Intran. Y el corredor Núñez de Cáceres, tanto por opiniones de expertos locales como internacionales, ha sido un gran éxito. De hecho, nosotros, si vemos la experiencia de Colombia con el Transmilenio
de Guatemala y de otros sistemas que han llevado este proceso de reforma, estos procesos, primero, tenemos que entender que toman tiempo. O sea, estamos haciendo un cambio del esquema operacional, de la forma cultural en lo que esos choferes anteriormente operaban, a la formalización de una empresa de transporte. La demanda tiene un comportamiento estacional que va a ir variando durante el año, y hemos podido ver que muchos de esos argumentos que en algún momento se han comentado se han ido cayendo. Y vamos a ir viendo cómo ese corredor de la Núñez de Cáceres, al igual que los otros corredores que vienen, como el de la Winston Churchill, son corredores que vienen a reformar el sistema. Lo que sí tenemos que tener paciencia en lo que es este proceso, porque no es lo mismo uno hacer un proyecto de infraestructura donde uno controla todos los elementos de obra civil que se ejecutan, a uno hacer un proceso de reforma social, donde esos operadores vienen a formalizarse en una estructura empresarial y donde ellos están haciendo este nivel de inversiones. O sea que esos argumentos, primero, es una atribución del Intran, y segundo, es un proceso que ha logrado esos resultados y que de hecho ha sido aplaudido por muchos de los organismos internacionales que hoy acompañan el Intran. Bueno. ¿Por qué este organismo es una dependencia del Ministerio de la Presidencia? Dice Tobías Crespo, diputado, que la mayoría de las funciones que están establecidas ahí están definidas para el Intran, y el Intran está adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Mira, las atribuciones que están ahí de ejecución, de implementación, el Intran no tiene en ningún momento una atribución de ejecución de proyectos de movilidad. Es la entidad que define cuáles son estos proyectos y luego hay que tener una unidad ejecutora. El hecho de que dependa del Ministerio de la Presidencia es porque el Ministerio de la Presidencia ha sido el ente coordinador de esas políticas públicas y proyectos y ha sido designado por el señor presidente como el coordinador del gabinete de transporte, así como hay un gabinete de salud, así como hay un gabinete recién creado de innovación. A través del Ministerio de la Presidencia se están coordinando estas acciones. Tenemos que tomar en cuenta que tanto la OPRED como la ONSA, en su jerarquía institucional, en sus decretos de creación, también son entidades que estaban creadas, adscritas al Ministerio de la Presidencia. Esto es una oficina técnica, es una oficina que de hecho, en su estructuración, acorde al MAP, lo que va a estar es apoyando al Intran y al Gabinete de Transporte en la estructuración de los fideicomisos que van a desarrollar estos proyectos. Pues muchísimas gracias, Yael Isa, director ejecutivo de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, por haber compartido con nosotros toda esta información. Gracias a ustedes.